Sergio Martínez, entonces, tal como lo habíamos anunciado. Sergio, antes que nada agradecerte el tiempo. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes por la invitación. Y muy bien ya en esta última época del año, con varios proyectos finalizando y otros ahí trabajándolos dentro de la escuela de karate que dirijo. ¿Cuánto tiempo hace que sos profesor de karate? Mira, yo empecé con el rol de instructor en la escuela Miyasato en el año 2017, puntualmente el 7 de marzo del 2017. Ahí fue cuando recibí la autorización de el director de la institución, el Sensei Masatoshi Miyasato, que es quien dispone o autoriza quien puede transmitir los conocimientos del karate en la escuela. ¿Y cuál fue, volviendo hacia atrás, tu primera conexión con la disciplina, con el deporte? ¿Cómo fue la primera vez en que dijiste, me interesa esto? Mirá. A ver, yo soy del 89. En Sí. mi época era Karate Kid, que nos acercaba, Bueno, Miyagi, claro. Daniel Sam, Bruce Lee, no sé. Bueno, ¿Cómo claro. fue tu conexión? Y ¿Cómo por fue? ahí también, fíjate, en el año 82 te estoy hablando, yo tenía 8 años, casi 9, y mi papá me llevó a un encuentro de boxeo, ahí en el Salón de los Deportes Viejos, en la calle Carlos Pellegrini y Corrientes, en la esquina. Y como llegamos temprano a la velada de box, decidimos esperar afuera y justo vemos que al frente del Salón de los Deportes, cruzando en la otra esquina, había gritos y había luz ahí en las ventanas, se veía movimiento. Entonces me llamó la atención y bueno, nos cruzamos con mi papá, tenemos que hacer tiempo. Y ahí asomó por la ventana, yo te repito, 8, 9 años, vi por primera vez actividad de karate, que yo no sabía que se llamaba karate en aquel momento. Pero sí, estaban con el tema de las películas, Bruce Lee, todas esas cosas. Uno por televisión ya tenía más o menos una idea del arte marcial, ¿no? De chico. Sí. Que cuando uno es chico le llama mucho la atención, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me gustó lo que vi, entonces le pregunté a mi papá, me gustaría hacer esto. Y bueno, mi papá habló ahí con el sensei del dojo, que era el sensei José Camino, que falleció hace algunos años atrás, que fue mi primer sensei, ¿no? Y ahí comencé a los 8 y medio años de edad. ¿Sí? Ese fue mi primer encuentro con el arte marcial. Un pionero, José Camino, ¿no? La verdad que sí, acá muchos lo reconocemos como el padre del Karate-Do en la ciudad de Villa María, ¿no? El año 1973 comenzó a enseñar en Villa María y bueno, obtuvo una de las graduaciones más altas que hay dentro del arte marcial, ¿no? Y para mí, más allá de eso que te estoy comentando, para mí personalmente fue como si fuera mi segundo padre, ¿no? Porque de los 8 años, hoy yo tengo 53, viví mucho de mi niñez, de mi adolescencia y también de mi época de adulto con consejos de él también, como si fuera mi papá, ¿no? Así que hay una cuestión emotiva muy especial. Recorrieron el mismo camino, incluso la academia misma. Bueno, claro, él fue como mi guía, o sea, ¿por qué yo tomo la decisión de enseñar karate? Porque la vocación que despertó en mí, como él enseñaba, también por supuesto después de más grande tuve la posibilidad de ver a su maestro, que era el sensei Shoei Miyasato, que era el sensei de todos, ¿no? También después de grande pude conocer, o joven, pude conocer al actual director de la escuela, que es el sensei Masatoshi Miyasato, y ver esas personas y ver cómo esas personas influían con el karate, con cómo enseñaban positivamente. Eso generó esa despertar, esa vocación de también hacer lo mismo. Entonces, el Sensei Camino como que fue mi primer guía en ese sentido. Y en este punto, hace poquito viajaron a Okinawa, viajaron nuevamente, porque ya has estado vos en Okinawa. Sí, sí. Incluso estamos en la isla de Pascua, no me quiero confundir. También, sí. ¿Por qué es tan importante para la gente que tal vez no lo comprende y se ha enterado? ¿Por qué es tan importante Okinawa como el punto de la academia, de la escuela Miyasato?
Okinawa es importante para el Karate-Do en general. Bien. Por el hecho de que es la cuna, es decir, es donde nació el arte marcial. Hay toda una historia, ¿no es cierto?, de dónde surge el arte marcial propiamente dicho, y hay una historia de dónde surge el Karate-Do, que es el que hoy conocemos nosotros. Karate-Do es un arte marcial, hay muchas artes marciales, como Kung Fu, que es de China, el Taekwondo de Corea. El Karate proviene de Japón y puntualmente nace el Karate-Do en la isla de Okinawa. Por eso es muy importante para el arte marcial. Y para la Escuela Miyazato en particular, y para nosotros los que la integramos, es tan importante, y por eso este viaje que vos hacías mención de hace poquito, estuvimos allá, es porque el Sensei Shohei Miyazato, que es el fundador de la escuela, es oriundo y nacido en la isla de Okinawa, al igual que su hijo, nuestro actual director, ¿no?, el Sensei Miyazato Masatoshi. Entonces, ir nosotros, viajar, acompañar al Sensei a ese lugar, a esa isla que es donde él nació, donde nació el Sensei Shohei y donde nació el karate, para los que practicamos karate realmente viéndolo como un arte marcial, porque hay personas que lo practican como una actividad física, como una terapia, bueno, pero hay otras personas que ya por el tiempo que lo estamos practicando nos sirve como en un montón de otros aspectos. Entonces estar en ese lugar, conocer ese lugar a practicar es muy importante y nos llena mucho. Más allá de que personalmente soy un admirador de lo que es la cultura japonesa, la forma de vida que tiene el japonés y la sociedad, cómo se maneja, para mí fue también eso como un frutilla en el postre, ¿no?, en estos viajes. En ese punto justamente que vos nombrabas iba la pregunta que te quería hacer, porque el deporte como una actividad física tiene tal vez distintas patas, en el caso del karate, que tiene que ver con la disciplina, que tiene que ver con el estudio, que tiene que ver con el porqué de las cosas, porque detrás de cada cosa seguramente hay una explicación y hay un sostenimiento teórico. ¿En qué otros puntos de tu vida se ha aplicado el aprendizaje? Bien, una buena pregunta, porque si vos me preguntás qué es el Karate-Do, yo te puedo dar una definición general en base al significado de la palabra, por ejemplo. Karate-Do significa el camino de la mano vacía, ¿no? Esa es la definición etimológica, la función del término. Ahora, ¿qué es el Karate-Do para una persona? Y depende mucho del objetivo con el que lo practique, depende mucho de la edad del practicante. Por ejemplo, uno al principio cuando es chico, por películas que ve y competencia, entonces se inclina por la parte competitiva, entonces lo ve como, muchas gracias, lo ve como un deporte. Lo ve como un deporte, una actividad como cualquier otro deporte, ¿no? La parte física ve nomás. A medida que uno va creciendo en el arte marcial y en edad, va notando que la práctica le va ayudando no solamente a mejorar la salud, sino las condiciones físicas, sino también a mejorar el temperamento, mejorar el carácter, ser cuidadoso en la toma de decisiones ante una situación especial. Esos son otros aspectos que tienen que ver con en qué influye en un ser humano el karate. Por eso, a medida que uno va avanzando en edad, va encontrando mayores beneficios, ¿sí? No solamente, te repito, en lo físico, sino en el interior del ser humano. Y por eso el karate que hacemos nosotros lo puede practicar de un niño de 5 años hasta una persona de más de 90 años, como que tenemos alumnos nosotros, ¿no? ¿Y cuánto tiempo tarda una persona o un alumno en comprender ese concepto? ¿Por qué? Yo tengo 7 años, 8 años, veo una película, o hoy actualmente, que incluso se siguen haciendo, y llego porque quiero hacer karate y los quiero reventar todo y me quiero cruzar con cualquiera, que nadie más me va a decir nada. ¿Y cuánto tiempo se ejercita la templanza? Porque en realidad imagino que al ser un deporte de contacto y al ser un deporte donde pesa mucho más prever lo que va a pasar o pensar en tus movimientos y en el del otro, imagino que el punto de la paciencia, la tranquilidad, la confianza, tiene que
de tener ese aire de juventud, de querer avasallarlo todo, ¿no? Sí, acá la pregunta te la voy a responder en dos partes, porque tocaste un tema importante que es bueno aclararlo, ¿no? ¿En cuánto tiempo la persona puede ver el karate de otra manera? Y no solamente en eso, y dependerá de la personalidad del individuo, dependerá de la edad y la madurez del entendimiento de las cosas. Justamente dentro de la Escuela Miyasato y junto a la Universidad Nacional de Villa María, se ha desarrollado un programa de capacitación, un proyecto importante que es una diplomatura, ¿no? Bien. La diplomatura en la enseñanza del Karate-Do. Y ahí hay materias como psicología evolutiva que le enseñan al instructor, a la persona que tiene la responsabilidad de transmitir el Karate-Do y sus conocimientos, cómo llegar a la persona de la mejor manera para que entienda y realmente lo que es el karate y lo disfrute más, sus beneficios, ¿no? Entonces, pero todo dependerá de la maduración de la edad y del entendimiento que la persona tenga y por supuesto de los objetivos que tenga cuando empieza a hacer karate. Ahora, vos mencionaste de que en un principio el joven busca eso de lo físico, el combatir y demás, ¿no? Acá hay dos grandes, por decirlo de alguna manera, tipos de karate. Bien. El karate de competencia, que es el karate deportivo, donde el karateca o el practicante entrena como cualquier otro deporte para una competencia, para escalar niveles dentro de un rango o un ranking. Y el karate tradicional, que es el que nosotros desarrollamos en la Escuela Miyasato, que no tiene ese objetivo. Bien. El objetivo de lo que nosotros hacemos directamente está sustentado en valores específicos como el respeto, como el ser esforzado, como el primar la razón ante la fuerza, es no actuar porque sí nomás, sino antes de actuar, analizar las cosas. Entonces, todos esos valores y situaciones que en el dojo se practican son valores definidos por el Sensei Shohei Miyasato cuando creó la escuela. Eso va haciendo que la persona se vaya formando, sí, se vaya permeando de esos valores y cuestiones para lograr el resultado final, que es ser una persona útil a la sociedad, ser un mejor integrante de la comunidad, ser un mejor integrante de familia, un mejor compañero. Entonces, mejorar como ser humano. Esa sería la esencia del karate-do tradicional. A veces pienso en el karate como en el ajedrez, salvando las distancias, en el hecho de no saber nunca ciencia cierta si uno va ganando o va perdiendo en cuanto a los movimientos y al momento cúlmine. Y yo pienso también en el apoyo de la familia en este punto, o el entendimiento de la familia. ¿En qué sentido? Un alumno que asiste, aprende, y más allá de lo que es técnica, aprende teoría. Y el deporte lo va cambiando de cierta manera en este nivel que decías vos de ser útil con la sociedad. Y no quiero extenderme en la pregunta, pero también es importante que el padre lo entienda, que si el hijo no gana una competencia, no es que no ganó nada. Si el hijo en 3 competencias seguidas no consigue una victoria, entienda que no perdió, sino que hay otras cosas que se capitalizan y otras ganancias que se consiguen. Es difícil eso porque en algunos deportes sucede, a ver, es común, en el fútbol incluso, que es un juego de equipo, se ven los padres más interesados en ganar que sus propios hijos. ¿Cómo se maneja eso? Mira, no te puedo profundizar cómo manejar esa cuestión desde la faz deportiva, porque te reitero, nosotros no hacemos deportivo. Por eso digo. Pero sí tengo el conocimiento de que, a ver, si un niño gana un premio en cualquier deporte, ¿no? Un trofeo porque ganó, está bien el niño, está bien la familia, contentos todos, ¿no? Pero hay muchas veces, y ahí está lo del acompañamiento que vos bien señalas, que en esos casos debe haber, que si el niño pierde, el niño se cae la autoestima. Entonces ahí debe estar la familia enseñando lo que voy a decir, que a veces se gana, a veces se pierde. Yo he visto muchos casos de que un niño pierde en cualquier deporte
y el papá o la mamá como una presión. ¿Por qué? Claro. Perdiste, tenés que hacer bien esto, la próxima tenés que... Entonces el niño que perdió, se le cayó la autoestima, encima presión de los padres, es algo muy negativo. Por eso nosotros tampoco en la Escuela Miyasato vemos positivo eso, ¿no? Del deporte, el karate como deporte, sino profundizarlo en el aspecto que sea esencial para el crecimiento del ser humano. Claro. Por eso recalco el estudio y la formación que brinda la escuela a través de la diplomatura en la enseñanza del Karate Do, que nos enseña a manejar eso, ¿no? Yo como instructor y los instructores de la escuela tenemos muchos casos de que hoy día los padres están entendiendo y nos están apoyando a nosotros, en el sentido que se están dando cuenta lo bien que le hace al niño el karate, porque aprende a ser disciplinado y eso repercute en la escuela cuando tiene que estudiar, aprende a ser respetuoso de adulto mayor, de sus pares, de las cosas que debe hacer en la casa, y entonces es como que a través de la Escuela Miyasato nosotros tenemos las herramientas con el Karate Do para apoyar a las familias y a lo que al niño le enseñan en la escuela para que el niño vaya creciendo de la mejor manera en ese sentido. ¿Y cuán fácil es o cuán difícil es no enceguecerse en estos deportes de contacto? Es decir, uno recibe un golpe y automáticamente quiere responder. Y si a uno le golpean en la cara, por ejemplo, más molesto se siente todavía. Bien. ¿Alguna vez se logra neutralizar esa pulsión que lo lleva a uno a responder en lo inmediato y sin pensarlo? Bien, te respondo como recién. No te puedo profundizar en el aspecto de deporte porque no hacemos deporte, pero entiendo tu pregunta. A ver, en la práctica nuestra de hoy en día en Karate Do, que hacemos nosotros, evitamos por todos los medios el contacto. El contacto directo. El contacto directo con el compañero que nos ayuda. Sí. Al contrario, yo si practico con vos, te tengo que cuidar a vos de no lesionarte en ningún momento, porque vos me estás ayudando a mí a mejorar. Claro. Y si yo te lesiono a vos podés mañana tener problemas laborales o no podés asistir a la universidad o lo que sea, entonces estoy generando un problema. Entonces, nosotros en la Escuela Miyasato o en el karate tradicional evitamos cualquier tipo de contacto para evitar eso, ¿no? No obstante, practicamos pensando de lo más real posible que el ataque es real y que yo debo defenderme, ¿no? El concepto del Karate Do es prepararnos para una situación límite en donde yo debo defender a alguien y estar preparado para defender a esa persona. Entonces, la práctica debe ser consciente de eso, incluso si debo defender mi vida, ¿no? Practicamos como si un bloqueo debe definir el combate. Ese es el nivel de contundencia del karate que practicamos. La economía de los movimientos, decís. Economía de los movimientos o contundencia en los movimientos, pero siempre cuidando al compañero, ese es el concepto. Por eso también es una diferencia con el karate deportivo, donde se ven muchos lesionados por la forma el objetivo que tiene eso, ¿no? Más allá de que haya protección y demás. ¿Y cuánto costó que los padres y los alumnos comprendan que la actividad vale la pena? ¿Cuántos se han ido y después han vuelto diciendo, no, en realidad lo que yo quería era esto? Quería tener un contacto directo con el karate, pero sabiendo que es algo que puedo realizar, que es algo que me va a servir más allá del deporte mismo y que yo busco competir contra mí mismo. Te entiendo. Que estoy compitiendo contra lo que yo genero, contra lo que yo creo, contra cuánto más puedo dar en lo que hago. Mira, Daniel, es todo un proceso, ¿no? Y por eso también es bueno y por eso te agradecí la invitación, el gesto, pero porque aparte a mí o a los instructores de karate tradicional, a mí en mi caso de la Escuela Miyasato, nos sirve para dar a conocer a las personas, a la sociedad, qué es el karate en sí, porque a veces hay mucha confusión sobre esto, ¿no? Mucha gente piensa que karate es ir a entrenar a un lugar donde se golpean, donde se lastiman. Entonces, es el terror de los padres, ¿no? Y ahí está.
Entonces el padre, como piensa que es eso, no manda a su hijo a practicar. Gracias a los medios de comunicación y a todo el trabajo que se viene realizando, imagínate que el Sensei Shoei Miyasato vino a la Argentina en el 1959, 65 años, a empezar a difundir un poco qué es realmente el Karate Do. Ya había películas de Bruce Lee en aquella época, cosas así, ¿no? Acá en Villa María, concretamente, hace más de 50 años que se está difundiendo. Entonces, es como que la gente ya está entendiendo un poco de qué se trata realmente el karate tradicional que nosotros enseñamos. Entonces, eso hace que la gente, en boca vaya llevando a sus hijos a los dojos de karate, y ahí, al ver los pequeños cambios positivos en sus hijos, vayan apoyándonos para que podamos lograr transmitirle una formación completa a ese chico en las distintas etapas de su vida, ¿no? Te recuerdo, el Karate Do que nosotros enseñamos, en mi caso yo tomo niños de 5 años, a veces 4 cuando el niño se puede adaptar a un trabajo grupal, pero no hay límites de edad, no hay límites de edad. Es una disciplina que tiene una base milenaria en sí. En el tiempo que ha transcurrido desde que vos formás parte de esto, ¿ha habido cambios más allá de la rigidez? Porque las bases en sí y los textos deben tener todos muchos años, y el hecho de querer conservar la base genera que haya una estructura armada. Pero ¿has notado vos cambios o se han aplicado algunos cambios? No sé si en cuanto a lo que se enseña, la forma en la que se enseña. Mira, muy bien decís vos, esto tiene una raíz milenaria con un origen en Okinawa, como ya te expliqué. Tiene una estructura, una base que se debe respetar, pero nosotros, como en muchos otros casos debe haber seguramente, tenemos un sensei ya de una graduación muy alta, con los conocimientos necesarios para ir evolucionando, o que sus alumnos, nosotros, vayamos evolucionando en muchos aspectos. Entonces, no es que sea una estructura totalmente rígida, sino con el tiempo las cosas evolucionan, ¿no? Bueno, el karate también, siempre y cuando se haga con respeto a las bases. Claro. Nuestro sensei es muy respetuoso de eso, pero es un estudioso en el sentido de generar el aporte o la evolución para que el crecimiento que nosotros como artistas marciales podamos cada vez ser mejor, ¿no? Por eso, en el año 2017 creó con la universidad la diplomatura en la enseñanza del karate. Primero no estaba la universidad, lo hizo la propia escuela Miyasato a través de su idea, con esa intención, ¿no? Con lo que vos estás diciendo. Sensei Miyasato dijo, ¿cómo puedo hacer yo para que mis alumnos tengan mejor herramienta y puedan tener más conocimientos sobre el Karate Do, y para así poder transmitirlo mejor? Entonces ideó con una serie de materias como psicología evolutiva, como filosofía, como historia, como cuestiones de medicina, bueno, un montón de conocimientos más, y obviamente técnicos, por supuesto, para ir mejorando. ¿Y qué cosas, por ejemplo, cuando hablábamos de tus inicios, sí, del comienzo en todo esto, qué cosas que hay hoy te hubieran gustado tener en aquel momento como herramienta? Hablamos de una época de la infancia nuestra en este punto, donde el internet era una utopía, donde los libros traducidos eran imposibles, donde el acceso a la información estaba acotada a lo que puede haber en un puesto de diarios o en una librería y nada más que eso. Hoy el abanico es mucho más grande. ¿Qué cosas de hoy pensás, cómo no? Yo creo que todas las cosas se van dando en la medida justa y en función de la evolución que haya en cada época, ¿no? Yo creo que en mi época, cuando yo empecé, época de niñez, recibí del karate lo que debía recibir y me sirvió. Me ayudó después en la adolescencia, me ayudó para que en la juventud yo pudiera hacer bien las cosas en el estudio. Yo me recibí en la universidad, tuve trabajo, formé familia.
Yo creo que esas cosas han hecho que en mí positivamente el karate-do. Ahora, ¿qué hay ahora que no había antes? Yo no, a lo mejor no lo iba a ver porque no estaba maduro para ver lo que hay ahora. Era muy chico, era inmaduro en edad. Entonces, yo creo que las cosas se van dando a su debido tiempo. Bien. De chico recibí lo que tenía que recibir. He ido creciendo, practicando, madurando algunas cosas y ahora entiendo lo que el sensei nos está dando en este momento. Algunas cosas nos está dando y no las entiendo porque no tengo la madurez todavía de verlas. El sensei tiene mucha paciencia, entiende que es propio de la naturaleza humana y de la intensidad con que uno practique y de esa manera vaya entendiendo más cosas. Entonces, pasa por una cuestión de edad, de entendimiento y madurez. Pero yo creo que cada cosa en la etapa, el programa de enseñanza de la Escuela Miyasato está diseñado tan bien que a cada nivel de edad y de experiencia le da lo que le tiene que dar en la medida justa. Me llama la atención el hecho de los contenidos. ¿Cuáles son algunas de las cosas, por ejemplo? No hay mucha gente de la región, no me quiero olvidar, estamos hablando con Sergio de la Escuela Miyasato. ¿Dónde estaba la escuela específicamente para la gente que nos ve de la región? Mi dojo está en la calle Dora Zárate 446. Bien. De Barrio La Madrid. Ahí en la zona del Hospital Viejo. Bien. Ahí está mi dojo. ¿Y en qué horario se puede acercar la gente que esté interesada? Yo doy clase de lunes a jueves en el horario de 19 horas en adelante. Ahí me van a encontrar para grupos para niños, jóvenes y adultos. Bien. La pregunta es ¿cómo es el ingreso a esto? Porque uno arranca de cero. En mi caso, yo me acerco y llego sin saber absolutamente nada más que el deseo de aprender esto. ¿Qué es lo primero con lo que uno se va encontrando? Bien. Porque el mito de mi barrio era: fui el primer día a karate y después no volví más porque me reventaron, porque... Eso se cuenta mucho, se decía mucho en una época. Bueno. Porque se mezcla con el boxeo, mezcla, ¿viste? Que en el primer día me pusieron un tipo que me dijo, no, este no va a dar la talla, entonces le vamos a poner uno que sea medio bravo para que no vuelva y se dé cuenta que este deporte no es para él. ¿Qué es lo que se encuentra uno cuando asiste? El que le pasó eso seguramente no estaba en un dojo de karate o de arte marcial tradicional serio, con un instructor serio que cuide a la persona y le enseñe positivamente, sin criticar a nadie, sin dar nombres ni nada, ¿no? Pero el que ha hecho eso ha puesto en riesgo... No, te lo cuento yo porque yo lo he escuchado. Claro, ha puesto en riesgo la integridad de la persona. ¿Cómo sería una rutina normal? Así brevemente te lo comento. En los dojos de karate-do tradicional hay alumnos nuevos y alumnos avanzados, ¿no? Practicamos todos juntos. Se practica en principio lo que es la base de la estructura técnica, que es lo que cada día hay que mejorar y perfeccionar. Y después, a medida que uno va avanzando, va aprendiendo cuestiones técnicas más complejas, ¿no? Sí. Eso, a medida que va avanzando, va dentro de lo que el programa de enseñanza, va también adquiriendo nuevos conocimientos. Ahora, vos vas nuevo al dojo, un niño, un joven, un adulto, no vas a hacer con el grupo completo, por lo menos mi forma de trabajar, ¿no? Y la forma que el sensei lo hace en el Hombu Dojo, que es el dojo central. Se te va a asignar una persona con conocimientos, se le llama senpai. Yo trabajo con un equipo que tiene la diplomatura en la enseñanza del karate-do hecha, o sea, tiene los conocimientos para transmitir, y ahí te van a enseñar las cuestiones básicas. Una clase, 2 clases, en función de cómo es tu recepción, tu adaptabilidad, y hasta que te adaptes y pases al grupo completo y ahí empiezas a interactuar con el resto. Pero todo depende de la edad de la persona nueva, todo depende de, por ejemplo, con los niños enseñamos karate y también introducimos actividades lúdicas, es una forma diferente de enseñarle. Al adulto ya se lo trabaja de otra manera, con cuestiones técnicas y también con cuestiones que hacen en la esencia, que es lo que yo te digo, ¿no? De fortalecer aspectos internos del individuo. ¿Y cuánta gente forma parte hoy de Miyasato? La escuela a nivel mundial tiene dojos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, bueno, en Argentina, en muchas provincias.
en Chile, en Uruguay, hay dojos también. ¿Y aquí en Villa María? Acá en Villa María hay en este momento 2 dojos en Villa María y un tercer dojo en Villanueva. Bien. ¿Sí? ¿En Villanueva también? En Villanueva hay un dojo que se abrió hace 1 año y medio, casi 2 años también. Es un alumno mío incluso que el sensei autorizó para ser instructor. Y no sé, en Villa María debe haber alrededor de unos 300 alumnos aproximadamente practicando, sí, de diferentes edades, ¿no? El dojo del Sensei Camino sigue funcionando, más allá de que él haya fallecido. Un alumno de él hoy en día es el instructor de ese dojo. ¿Por qué pensás que sigue germinando esto? Porque la cantidad de años que llevo en Villa María y el hecho de siempre tener alumnos interesados no es poco. Porque si bien hubo oleadas mediáticas en donde tal vez una película, una serie, algún evento en particular generó un acercamiento de los interesados, siempre hay interesados. Sí. ¿Por qué pensás que con el paso del tiempo y tal vez sin la difusión que tienen otros deportes, sin el acompañamiento incluso de un montón de factores, incluso de la difusión misma, se sigue? Yo creo que la respuesta es simple y tiene que ver con que la gente está viendo que los beneficios que el karate da son muy importantes, tanto para un niño como para un joven, como para un adulto. A veces la persona que está practicando por X motivo tiene que dejar, por laboral, porque se tiene que, por estudio, ¿no? Entonces hace una pausa y a lo mejor no puede volver, pero trae a sus hijos o a sus nietos, porque sabe que es bueno, ¿no? Generalmente el que empieza a hacer karate y lo entiende y disfruta de sus beneficios, de todo lo que el karate le brinda, es alguien que va a continuar hasta que no pueda más físicamente, ¿no? Pero si por X motivos no puede o tiene que hacer una pausa, por, repito, trabajo, lo que sea, o salud misma, ¿no? Y no puede practicar más, esa persona va a mandar a sus hijos, va a mandar a su sobrino, a su nieto, porque ya sabe de que el karate que está haciendo y los beneficios que tiene son muy buenos para su salud, para su familia, su entorno. Y eso es lo que a mí me ha sucedido con la escuela Miyasato y con lo que me ha dado el karate a través de la escuela, ¿no? En este caso, ¿la escuela es para varones y mujeres? Para varones y para mujeres. No hay distinción de edad, ni sexo, ni ningún tipo de cuestión de ese tipo. Para todo el mundo. ¿Y cómo ha sido el hecho de la mujer en el karate, bajo tu perspectiva? ¿Ha ido aumentando? ¿Se ha ido sosteniendo? ¿Cómo viene esta cuestión de ahora el empoderamiento o el hecho de poder en algunos puntos romper las estructuras o abrir la cabeza para eso? Sí, mira, esto en un principio, como creo que lo ha sido, por ejemplo, el boxeo como deporte, sí, ¿no? Era más bien practicado por hombres. No había mujeres al principio, ¿no? Pero después fue evolucionando esto, como evolucionó la sociedad también en ese aspecto. Y hoy en día hay muchas mujeres practicando e incluso hay mujeres instructoras o sensei, ¿no? Como se le dice. Ha habido un avance muy importante con eso que me parece muy positivo que se evolucione en ese aspecto en toda la comunidad, en toda la sociedad. Y el hecho en tu caso, de enseñar, ¿fue una consecuencia de todo lo que fuiste consiguiendo? Porque imagino que también es una decisión. A ver, una persona que estudia, no sé, literatura, ¿estudia literatura porque le gusta la literatura o estudia literatura para enseñar literatura? Que son dos cosas completamente distintas, ¿no? Sí. En un momento te dicen, no, esto no es para los que les gusta la literatura, es para lo que les gusta enseñar. Exactamente. ¿Cómo fue la decisión o cómo se fue dando eso? De decir, bueno, quiero transmitir porque también hay un acto de generosidad y todo lo que yo fui capitalizando lo quiero compartir. Exactamente. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? La vocación nace cuando a vos todo los beneficios que te da esto, querés compartirlo con otras personas. Entonces, pero también hay una cuestión de vocación, de prepararte para poder transmitirlo. Porque podés ser un buen practicante de Karate Do,
pero no tener la capacidad para transmitirlo. Hay que prepararse para eso, por eso también, y recaigo, ¿no?, en la diplomatura, que es lo que el Sensei hizo, ¿no? Para lograr eso, ¿no? Ahora, yo tuve una posibilidad que me ayudó a tomar la decisión. Cuando el Sensei José Camino tenía su dojo en la calle Müller, él me dio la posibilidad de ayudarle así cuando llega un alumno nuevo, claro, darle los primeros pasos con los niños, después también con los adultos. Entonces esa práctica de enseñar a grupos reducidos o a veces a todos sus alumnos de menor graduación que yo, generó en mí esto me gusta. No. Porque te tiene que gustar también, claro, ¿no? Sí. El enseñar, el transmitir. Y bueno, entonces yo fui policía 25 años, actualmente también soy perito informático, entonces ordené mi vida laboral para poder dedicarle como corresponde el tiempo al hecho de ser instructor. Por eso yo la decisión la había tomado antes del 2017. Claro. El Sensei José Camino acompañó esa decisión y me apoyó, y el Sensei Miyasato me autorizó. Al momento de autorizarme, yo ya había ordenado mi vida para poder hacer bien esto, porque es una responsabilidad muy grande, Daniel, el tener que transmitir conocimiento a niños, porque en cierto sentido estás afectando algunas cuestiones de su vida positivamente, por supuesto. Y uno no puede hacer al 50% eso, o al 80% eso, o al 90%, tiene que hacerlo al 100%. Esa es mi forma de verlo, y así trabajo yo con la gente. ¿Y cuán fácil? A ver, hay un trabajo formal también que tiene mucho de vorágine, que tiene mucho de incertidumbre, que es el trabajar en las fuerzas de seguridad. ¿Cómo es poder separar las dos cosas? ¿Cómo es decir, cruzo esta puerta, me olvido de todo esto? Porque no debe ser fácil esta cuestión de... yo no sé si en algún momento la tarea de un trabajador de la seguridad termina realmente. Sí. Cuando tenés que descansar, podés descansar, sí, porque es difícil, imagino. Sí. ¿Cómo se consigue? Porque imagino que también ha costado poder permanecer todos estos años haciendo lo que haces, ¿no? Sí, mira, yo a los 21 años, no, a los 18 años entré a la policía de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí. Debido a algunas cuestiones laborales que yo tuve cuando trabajaba en algún área como de narcotráfico, de ese tipo de cosas, y por los horarios de mi trabajo, no podía practicar al dojo. Claro. Y eso yo estuve alejado un tiempo, claro, por trabajo, ¿no es cierto? No obstante, esa necesidad de practicar siempre estuvo, por eso después, cuando yo ordené mi cuestión laboral, pude volver a practicar. Ahora, yo en la policía cumplí con mi tiempo de antigüedad mínimo para retirarme, como sería jubilarme, 25 años. Entonces, a eso yo me refería con ordenar mi vida. Yo esperé a terminar bien mi trabajo como policía, que me insumía mucho tiempo, y yo estando en la policía sabía que no iba a poder enseñar como yo quería, claro, hacer las cosas en el karate, en mi dojo. Entonces esperé hasta el momento de irme bien, como debe ser, sí, para poder empezar bien esto. Y así fue como yo lo programé, ¿no es cierto? Como la llama votiva esa de que está siempre encendida, que está guardando... Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, y en mi estudio también me ha ayudado mucho el karate, porque también forja, y esto lo transmitió mucho a los niños, a los adolescentes, un espíritu de ir insistiendo cuando uno se cae, levantarse, cuando uno le va mal en un examen, seguir. La perseverancia es uno, claro, de los factores que en el karate también se trabajan y muy bien, ¿no? Sí, afecta muy bien a las personas. La última que te quiero hacer tiene que ver con, bueno, las visitas a Japón, y cuál es el diagnóstico de la escuela, cómo está visto Villa María desde los ojos de Okinawa, porque has viajado vos también con más acompañantes, ¿no? Sí. ¿Cuál es la devolución que se le da? Porque imagino que ustedes están todo el tiempo comunicando cuánto crece, cuánto avanza.
qué se hace. Mira, yo te puedo hacer una evaluación, no desde Villa María concretamente, sino desde la escuela como institución, a los ojos de Okinawa, que es lo que yo vengo viviendo. Este fue el cuarto viaje, en cada viaje aprendo cosas nuevas. Y en este viaje concretamente yo sentí un orgullo muy grande porque fuimos con 82 compañeros de la escuela a Okinawa. 82 integrantes de la delegación acompañando al Sensei Miyasato. Y fue muy emocionante en un acto central que hubo en la isla de Okinawa, de recepción a nuestro Sensei Miyasato. Había autoridades del gobierno, había autoridades educativas, había otros senseis okinawenses de altas graduaciones y sentí ese orgullo de un reconocimiento tan grande a lo que es la escuela Miyasato y a lo que ha hecho el Sensei Shohei Miyasato, sacando lo que él aprendió o exportando lo que él aprendió de su maestro en Okinawa, en la Argentina y de la Argentina a todo el mundo, ¿no? Yo creo que la escuela Miyasato ha sido un gran difusor del arte marcial Karate-Do tradicional de Okinawa y yo creo que, estoy convencido que no tan solo los karatecas de Okinawa, sensei, sino también, porque esto lo he visto, ¿no?, el agradecimiento de las autoridades gubernamentales, municipales, provinciales, nacionales, al Sensei Miyasato, el agradecimiento por hacer que a través del Karate-Do se conozca más la cultura y otros aspectos de la idiosincrasia okinawense. Eso es muy bueno. Debe ser difícil poner en palabras qué se siente al momento de caminar por esos espacios o de visitarlos, ¿no? Es muy emocionante. Vos imaginate que en este último viaje estuvimos visitando también la casa donde nació el fundador de la escuela, que hay restos de la casa, ¿no? Estuvimos haciendo el recorrido que él hacía para practicar a su dojo, 1 hora y media caminando. Mira vos, uno lo ve como sacrificio, pero para ellos no era un sacrificio porque eran lo que amaban. Conocer lugares relevantes como el castillo de Shuri, bueno, y otros dentro de Okinawa donde practican grandes maestros. La verdad que es muy, para alguien que ama el karate es muy emotivo, ¿no? Muy trascendental. Sergio, te quiero agradecer el tiempo y habernos visitado. No quiero que quede nada afuera. ¿Hay algo que no te haya preguntado? ¿Hay algo que no hayamos abordado? No, simplemente agradecerte a vos puntualmente y a través tuyo al canal, porque siempre nos dan esta oportunidad de aclarar qué es el Karate-Do y diluir esas confusiones que a veces muchas personas tienen de pensar que en un dojo se golpea a la gente, que se tratan mal a los niños, y al contrario. Cuidamos, ayudamos y tratamos de que en un dojo podemos formar mejores ciudadanos. ¿Y hay posibilidad de ir a pispear, por ejemplo, o de ir a chusmear? Están invitados cuando quieran nomás. Tenés mi contacto ahí, así que avísame. Sí, también digo para los padres, para la gente que nos ve en la región, si quiere ir a ver de qué va. A los padres, jóvenes, adultos, personas de tercera edad, no hay límite de edad, están todos invitados cuando quieran ir. Dora Zárate 446, Barrio La Madrid, Villa María. También hay otros dojos, como dije, acá en Villa María y en Villanueva. Así que están todos invitados para conocer lo que es el Karate-Do y disfrutarlo en familia. Tenemos muchas familias, papá, hijo, abuelo, nieto practicando, así que eso es muy lindo también. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sergio Martínez con nosotros, profesor de karate. Pausa cortita y volvemos.